Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes. Y como siempre decimos, cada vez que nos metemos en el mundo de un deporte nuevo, de una disciplina nueva, estamos ampliando el espectro deportivo. Vamos a hablar con el presidente de la Federación de Esquí Náutico y Wakeboard. Estoy hablando de Walter Ditch, que está del otro lado aquí en ADN Deportivo, en Radio Argentina con nosotros. Walter, es un placer enorme. Te saluda Nacho Genovar. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Nacho, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien. La primera pregunta que te voy a hacer es la misma que le hago a todo el mundo que pasa por aquí por ADN Deportivo, es en qué momento estás, si te pudiste adaptar al contexto en el cual estamos viviendo, en esta nueva normalidad, la cual estamos atravesando, si no pudiste adaptarte, si estás adaptado, si estás en proceso todavía, ¿cómo te llevas con el contexto? Personalmente, como en la parte laboral yo seguí trabajando, por algo que no tiene que ver en realidad con mi función en la federación, en esa parte lo tomo bastante con normalidad, pero desde el punto de vista del deporte sí, esta es una situación medio complicada y muy distinta según en qué ciudad está. Nadie se llegó a acomodar del todo, pero es muy variable. Si vamos por los atletas, de uno a otro cambia la situación completamente. Está el que está en alguna provincia donde siguió casi entrenando normalmente, el que compite afuera y salió a competir afuera, y está el que está acá que no pudo hacer nada en los últimos meses. Así que desde ese punto de vista es una situación bastante extraña, o sea, que todavía no sabemos para qué lado va a ir, así que no nos podemos acomodar porque no sabemos tampoco para qué lado va a ir. Claro. Walter, sabés que hablamos aquí con referentes de todos los deportes y los protagonistas del ajedrez nos decían que es muy probable que vuelva en el corto plazo esta disciplina, este deporte, por lo que conlleva, ¿no? Porque es un deporte individual que si bien se practica con la presencia de otro, es muy factible que se pueda volver con los protocolos correspondientes. El esquí náutico, recién me dijiste, hay lugares que sí, que están con normalidad, que nunca cortaron, hay lugares que sí cortaron y no se puede, pero ¿es probable un retorno en todo el país normalmente? Esperamos que sí. Tenemos distintas modalidades y son bastante distintos cómo se organiza todo alrededor de eso. O sea, tenemos desde los que esquían en un lago de un club o en un lago privado, donde algunos viven inclusive al lado del lago, esos tienen su propia lancha y entrenan en el lago. Hay muchos otros que andan en el Delta o en lagos de Córdoba, esos tienen una situación mucho más complicada. Los cordobeses, algunos empezaron a andar, en el Delta no se permite la navegación, así que esos no han hecho nada este tiempo. Y después tenemos otro grupo muy grande, que es el que se dedica al wakeboard cable, que hoy es la modalidad más popular que tenemos, y eso también es muy variable de ciudad a ciudad. En los dos cables más grandes, hay uno en Rosario y uno en Buenos Aires, en Campana. El de Rosario estuvo abierto y este fin de semana para atrás, volvió a cerrar. Y en Buenos Aires todavía no estamos dentro de las actividades que fueron autorizadas, así que estamos ahí peleando para que nos incluyan. Hay actividades muy similares, el Kaiser, por ejemplo, es idéntico a lo que se hace en wakeboard cable. Eh, bueno, están los skatepark abiertos y demás, con protocolos similares, un poco más restrictivos todavía, podrían funcionar esos cables, pero bueno, todavía no está autorizada la actividad. Así que, por suerte, desde la semana pasada, bueno, el viernes se terminó de reglamentar la posibilidad de entrenamiento de los atletas de representación nacional, así que ahí hay un poco de alivio, por lo menos para esos atletas, para que esos atletas puedan volver lentamente. ¿Cuándo será la vuelta para ellos? Hoy quiero terminar de hacer unos llamados para averiguar, pero en teoría, después de una resolución del viernes creo que es de la jefatura de gabinete de provincia, perdón si me equivoco, pero se autoriza el regreso de las federaciones que estaban aprobadas en la resolución de Nación, ¿no? Que eso todavía no, como que no estaba reglamentado en provincia, ahora volvió, así que por lo menos eso para los de representación nacional es un alivio grande.
¿Hay varios deportistas de representación nacional? Sí, 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 pensá que somos 3 disciplinas, entonces también se suma bastante, sí. Estamos hablando con Walter Ditch, presidente de la Federación Argentina de Esquí Náutico y Wakeboard aquí en ADN Deportivo. Walter, te hago la última y abro el juego para mis compañeros. Como presidente imagino que recibís llamados a diario y ¿cuáles son las consultas e inquietudes que te realizan no solo los deportistas, sino también los otros dirigentes? Respecto a la pandemia, particularmente, sí, Sí. debo recibir 200 llamados por día y que me los repiten, todos me vuelven a llamar día a día. Y básicamente es preguntar al principio si teníamos el protocolo, si ya estaba aprobado. Muchos del interior pidiendo, o sea, cosas que antes no eran tan importantes, como tener el carnet al día y demás, para poder moverse, para poder justificar volver al entrenamiento. Así que sí, en cierta manera es bastante estresante porque es un montón de consultas y pocas respuestas, pero bueno, es la que nos toca llevar, así que quejándonos no logramos nada. Hay que ver de llevarlo Walter, ¿cómo adelante. te va? Buenas tardes. Te saluda Chita Ludueña, ¿todo bien? Todo bien, ¿cómo va? ¿En qué consiste, digamos, desde lo más básico, el protocolo para volver a la práctica? Bueno, básicamente limitamos la cantidad de gente que puede haber en los parques. Hicimos 2 protocolos en realidad. Hay un protocolo para lo que es con lancha y un protocolo para lo que es con cable, porque son como 2 realidades totalmente distintas. El cable es como un centro de esquí, de montaña, Uh-huh. para que se imaginen algo, y el resto es un grupo, 2 personas que salen en una lancha. Sí. Para los de la lancha, básicamente la limpieza de la lancha, si es que la comparten, que no compartan equipos subiendo arriba de la lancha, o sea, que no se suban 2 personas más otros 2 arriba, se retiran y después vuelve otro grupo que usa el resto de la lancha. Minimizar el contacto con gente durante el traslado, o sea, directamente de la casa a la lancha, de la lancha a entrenar y volver directamente. Uh-huh. Así que básicamente en cuanto a la parte que se hace en lancha, que de por sí es muy solitario, pues siempre hay solo 2 personas arriba de la lancha, así que es poco la capacidad de contacto. Pero ahí tenemos el problema de navegar, que no está autorizado en la mayoría, bueno, por lo menos en el Delta no está autorizado todavía. Uh-huh. Y en cuanto a la modalidad de cable, que es como un centro de esquí, lo que hicimos es limitar muchísimo la cantidad de gente que puede haber a la vez en el cable. Eh, remarcar todas las medidas de distanciamiento, de limpieza y demás. Tenemos un protocolo para desinfección. Lo único que comparten es el manillar en realidad, así que un protocolo para desinfectar el manillar cada vez que se lo pasan de uno al otro. Y la prohibición de quedarse en los cables después del turno de entrenamiento. O sea, la idea es dar turnos muy, muy acotados. Antes el que iba al cable, especialmente el que se dedica y entrena, estaba todo el día. Y Claro. iban entrenando en turno se lo iba usando de media hora, de 1 hora, y después se quedaba en el sentado, elongando y tomando mate y demás. Bueno, la idea es no permitir eso, que el que venga se entrene y se vaya a la casa directamente, sin posibilidad de cambiarse, o sea, se tienen que poner el traje de neoprene, es complicado, pero dentro del auto, Uh-huh. salir con el traje y su tabla, no pueden dejar la tabla guardada en el cable, que es algo que normalmente dejaban los equipos en el cable, se tienen que venir con su tabla, con el traje, con el traje de neoprene del auto, Uh-huh. andar y retirarse. Tengo entendido que está aprobado, así que espero que dentro de poco, entre las actividades que autorizó provincia, se autorice, aunque sea en el modo escuela, porque es una modalidad, es la modalidad que estamos usando para agrandar la pirámide. Un deporte que se Claro. volvió muy, muy caro y, no te diría exclusivo, pero sí muy caro. Y el cable es la modalidad que nos amplía la pirámide, inclusive para formar gente para las otras modalidades. Y en los últimos años crecieron muchísimo, pues la gente no sabe, pero hay 30 cables en el país. Y en cada cable se fue formando una escuelita. De hecho, estamos ahora haciendo
un curso de instructores por una necesidad que tuvimos de todas las escuelitas que se empezaron a formar en los cables, y los cables tienen necesidad de instructores que trabajen en ella. Y los instructores que ya están trabajando están en una situación complicada, porque básicamente vivían de las clases que daban y están parados hace 4 meses. Así que esperemos que aunque sea en la modalidad escuela se pueda volver a empezar. Va relacionado con lo que te iba a preguntar luego, justamente esta cuestión, que tiene que ver con en qué momento los tomó este 18 de marzo, en el cual el mundo se reseteó, y obviamente ustedes seguramente tenían algunas expectativas, corregime si estoy equivocado, si no estoy mal. El año pasado en Zárate había sido el Mundial de Wakeboard Cable, y me imagino que había sido un impulso para la actividad. Sí, Cable venía muy, muy fuerte. En general, todos o muchos de los de representación nacional tenían planeado, igual lo mismo que en lancha, tenían planeado viajar. Empieza básicamente como hace un esquiador de nieve, que en el verano se va al invierno europeo o a cualquier lado del hemisferio norte. Con Cable y lancha es más o menos lo mismo. Todos los que están compitiendo planean de alguna manera ir a algún lado, se consiguen un trabajo en algún cable en Europa o en Estados Unidos o en alguna escuela. Y a todos los agarró en el final de la temporada nuestra, preparando el viaje afuera, con todo ya bastante organizado. En principio, bueno, la mayoría se quedó acá. Algunos, cuando empezaron a salir autorizaciones para viajar afuera, se fueron y hicieron de todas maneras la temporada en el exterior. Pero sí, los agarró a todos, bueno, creo que a todo el mundo nos agarró de sorpresa. En general nos agarró con todos los atletas en Argentina, que en algunos deportes fue un poco más complicado. Nosotros nos agarró con todos en Argentina, algunos de ellos se fueron cuando empezaron a aparecer las autorizaciones para viajar. Walter, ¿cómo empezaste en esta actividad hasta llegar a hoy que sos presidente de la federación? Y yo empecé medio de grande y no vengo del palo, por eso mi obsesión por hacer más grande la base de la pirámide y permitirle, porque es algo que me apasiona y la idea es permitirle al que no lo hace de familia o que ingrese en la actividad. En nuestro país es raro porque uno piensa esquí náutico con una lancha, piensa en algo muy caro, ¿no? Que es solo para algún millonario que tenga todo eso, y la verdad que somos un país raro porque especialmente teniendo el delta y los lagos que tenemos, hay mucha gente que tiene lancha. O sea, hay mucha gente que vive en tu misma cuadra, que la conocéis, por ahí uno que porque iba a pescar o algo tiene una lancha, y en algún momento a alguien se le ocurre comprar un par de esquíes, y el delta es muy rico en eso. Hay muchísimos esquiadores, el número de esquíes y tablas que se venden es muy grande. Pero es verdad que para subir, para seguir compitiendo en eso, se vuelve muy, muy caro. Yo particularmente no tenía contacto con el río, vivo lejos, vivo en Villa Ballester, nunca salí de ahí, y gracias a un amigo que tenía un gomoncito empezamos a ir al río. Él tuvo una de las primeras tablas de wakeboard que llegaron acá. Tenían un par de esquíes y el padre le había conseguido una tabla de wakeboard, entonces empezamos con el gomoncito ese a andar y me empecé a apasionar cada vez más. En un momento construimos una casa flotante para poderme ir a vivir al río directamente. Bueno, de a poco fuimos, en esa época era comprar alguna lancha nacional, hacerle el motor, o sea, éramos medio mecánicos, medio wakeboarders, pero bueno, fui creciendo bastante. En algún momento, hace ya más de 20 años, ingresamos en la federación porque para seguir organizando los campeonatos, principalmente para dar una mano y organizar los campeonatos, y para poder seguir compitiendo nosotros mismos. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra, y por ahí ganas de organizar cosas, con el tiempo, con dos
amigos pusimos uno de los cables grandes que hay en Argentina, que es el de Zárate, donde se hizo el Mundial. Así que nos fuimos involucrando cada vez más. Pero no vengo del palo, vengo de vida de club, de barrio. Está muy bien. ¿Y se está notando un desarrollo de la actividad en el último tiempo? Sí, muy, muy grande. Muy grande y lo medimos con la cantidad de venta de tablas en general, que es lo más fácil. El deporte es muy grande. A mí a veces cuando los que venden tablas me dicen los números de tablas que venden, uno está por ahí asociado a las tablas más caras, que son las más profesionales. Pero el número de tablas que se venden en el Delta es increíble, especialmente en el Delta por la cantidad de lanchas que hay. Claro. Es un número gigante de lanchas, es una actividad grande, pero un poco de verano, de fin de semana. Con los cables fue una explosión. Hoy tenés cables en Pilar, en Hudson, en Campana, en Benavides, en Escobar, en el interior, en Córdoba, en Resistencia, en Corrientes, en Neuquén, en Mendoza, estoy pensando en una nueva Mendoza, en San Juan. No llega a la lista. Aparecieron cables por todos lados, y el cable es una modalidad mucho más amigable, porque podés ir solo con tu tabla, apagás tu turno y te pones a andar. Así que eso creció muchísimo. La cantidad de atletas que aparecieron y el número de prácticas que hay en invierno del deporte, porque el cable también, a no tener que salir con una lancha, navegar al río, 1 hora de navegación para llegar al lugar permitido para la práctica y demás, acabás, te pones la tabla, andás, en pleno invierno, no con el nuevo protocolo, pero antes te pegabas una ducha de agua caliente y te volvías a trabajar. Si algunos van al mediodía, hacen la pausa al mediodía y se vuelven a trabajar a la tarde. Walter, si alguien de la nada te pregunta, vos estás en un almuerzo, decís, yo soy wakeboarder. ¿Qué es el wakeboard? Te van a preguntar seguramente en el contexto de un almuerzo en el cual haya uno que no sepa el deporte. ¿Vos qué le contestarías? Y en general, siempre renegamos de las comparaciones, pero lo más fácil es decir, es como snowboard en el agua. Ahí sí sabe que ese snowboard más o menos va bien, sí. Si no sabe, pero es como, es una mezcla de skate, surf y snowboard, pero hecho en el agua. O la otra explicación es como el esquí acuático, que todo el mundo lo conoce, es como el esquí acuático, pero va con una sola tabla y parado de costado. Claro. Tiene diferentes variantes, por lo que comentabas. Uno, obviamente, el más conocido, o quizás el más accesible, como decías vos un poco, es el wakeboard cable, pero hay variantes. Sí, dentro del wakeboard hay 2 variantes que son lancha, donde vos, el que es la original, donde se hacen trucos golpeando la ola de la lancha, es una lancha que se busca que haga ola más grande, al contrario de la lancha de esquí, que se busca que no haga ola, porque el esquiador necesita que esté lo más liso posible para ir de una boya a la otra. En el caso de wakeboard tratás de que la ola sea más grande para poder usarla como una rampa y saltar. Y en lo que es la otra modalidad es cable, que al principio era algo muy parecido a lancha y después fue creciendo en algo distinto, cada vez es más parecido a lo que es un skatepark. ¿Sí? Son rampas, rails, rampas para transferir a rails y demás. Es parecido a lo que sería un skatepark flotante en el agua. Las tablas también cambiaron porque empezaron a hacer tablas que resistan el rozamiento con esos módulos. Antes solo se andaba sobre el agua y ahora usas rampas plásticas o de madera. Claro. Así que se fue cambiando también el estilo de fabricación de las tablas. Y ese sin duda, a mí me gusta mucho el wakeboard lancha, pero sin duda es el que está creciendo más de todas las disciplinas, incluido el esquí, es el wakeboard cable. ¿Y cómo es la modalidad de competición, Walter? Tanto en esquí como en wakeboard. Bueno, esquí tiene 3 disciplinas además adentro. En esquí tenés slalom,
que básicamente son 6 boyas, y el esquiador tiene que pasar por las 6 boyas, y la lancha va cada vez más rápido, y después el manillar se hace cada vez más corto, ¿sí? Entonces cada vez llega un momento que solo llega la boya al esquiador estirándose completamente con el cuerpo, por lo corto que es el manillar. Otra de los 3 eventos de esquí es el salto en rampa, que básicamente es el esquiador con un par de esquíes. En slalom es con un esquí mono, un solo esquí. En el salto en rampa es con 2 esquíes muy grandes, salta una rampa, con distintas técnicas para ingresar a la rampa, es algo muy, muy espectacular. Y la tercera modalidad es figuras, que es una tabla que antes decían esquí banana, es una tabla chiquitita, lisa, abajo, y básicamente lo que hacen es figuras parecido a lo que sería wakeboard, pero con una ola más chica, y algunas modalidades más parecidas en ciertos trucos son más movimientos casi de danza sobre el agua. Así que esas serían las 3 modalidades de esquí. Tenés slalom, salto en rampa y figuras. En cuanto, bueno, en rampa obviamente la modalidad es el que salta más lejos, tiene 3 saltos, el que salta más lejos gana, y en figuras tienen puntos las figuras. Ya va sumando los puntos. En wakeboard es parecido a figuras, en algún momento al principio tenían puntos, pero después se pasó a una modalidad más parecida a lo que es el surf, y lo que buscan los jueces es ver ejecución, composición y la intensidad. O sea, básicamente se hace una rutina de freestyle, y el juez lo que ve es cómo de grandes son los trucos, cómo difícil técnicamente son, y cómo uno combina distintos tipos de trucos. Normalmente es una pasada de 5 trucos de ida y 5 trucos de vuelta con la lancha. Y la que queda es cable, que es parecido a lo que sería no sé si ven en snowboard cuando compiten bajando por rampas, rails y demás, y la modalidad ahí tenés 2 oportunidades de dar una vuelta al circuito, suma la mejor de las 2. O sea, tenés 2 oportunidades, el mejor puntaje que hiciste es el puntaje que te queda. Igual que en wakeboard lancha, es totalmente subjetivo, no hay puntajes para los trucos. O sea, un truco básico muy alto y muy bien hecho puede valer más que un truco técnicamente complicado. O sea, es todo decisión de los jueces. Walter, ¿qué es lo que más te apasiona, lo que más te gusta de ser dirigente deportivo? O hacer cosas. No sé si me gusta, pero es como es algo que cuando no estoy organizando algo me siento que no estoy haciendo nada, o que tengo que armar algo. Después nos enojamos, nos peleamos entre nosotros, con mi mujer, todos los que terminan metidos en el tema, pero sí, básicamente organizar cosas, lo que sea, de un curso de jueces, de un curso de instructores, de los mundiales. Hicimos 2 mundiales, hicimos el mundial de lancha en Escobar y el mundial de cable en Zárate, y básicamente porque justo fue un año donde se había bajado un organizador en el mundo y nos dijeron está libre, y bueno, metámonos, después vemos cómo hacemos. Así que es básicamente esa adrenalina de estar organizando cosas todo el tiempo. Creo que esa es la parte que más me divierte. Las discusiones típicas de todas las federaciones es la parte que seguramente menos me divierte, pero bueno, es necesario, es una parte que viene en el paquete. Walter, pero ¿cómo es para un presidente de una federación organizar un mundial? Debe de ser distinto donde sea. Yo creo que hay países donde aparecen los sponsors o el ente que paga todo, y el presidente se junta en algunas reuniones a comer y a ver cómo van avanzando las cosas. Acá es ver cómo no te fundís con tu trabajo propio mientras estás haciendo cualquier cosa. Cualquier cosa es cualquier cosa, desde ponerte a aprender cómo se mide la fuerza de la internet para ver si puedes hacer el streaming en vivo, hasta estar buceando boyas, o ir a buscar gaseosa con una camioneta, lo que sea. Las dos veces que lo hicimos fue 100%
a pulmón, pero bueno, es nuestro estilo, por eso somos diferentes acá. En términos de lo que es esto de la pandemia y obviamente no poder reunirse personalmente, ¿te ayudó el tema de la virtualidad? ¿Te familiarizaste con el tema de la virtualidad? ¿Te achicó distancias? ¿Te permitió poder seguir conectado con el resto? Y yo estaba acostumbrado por el trabajo mío bastante, pero particularmente en la comisión, por ejemplo, estaba mucho esa idea de que si no lo hacemos en vivo no se entiende y nos peleamos. Era esa idea, no, nos tenemos que juntar todos para poder entendernos y llegar a algún consenso. Bueno, y ahora obligados nos dimos cuenta que los consensos se puede llegar igual, que nos ahorramos un montón tenemos miembros de la comisión de misiones que se tenían que tomar siempre un avión para acá, porque no tenía sentido ir a hacer una reunión a misiones y que todo el mundo viaje, inclusive que los de Córdoba tengan que viajar a Buenos Aires para de ahí tomarse un avión a Posadas. Un poco el problema de la centralidad de Buenos Aires hace que esas reuniones generales sean un problema, porque cuando decís, bueno, vamos a hacer la reunión en Córdoba, y todo el de misiones te dice, me vuelvo loco, tengo que tomar un vuelo a Buenos Aires y un vuelo para ahí. Y estaba esa idea de que si era virtual iba a ser un problema y nos íbamos a terminar a los gritos por la computadora. Y la verdad que empezó a funcionar muy bien, y de hecho nos dio algunas ideas, por ejemplo, el curso de instructores que estamos haciendo, que siempre era algo que estaba en carpeta, pero era un lío cómo hacerlo, dónde juntarse. Bueno, íbamos a pedir al CENART que nos den el alojamiento, y pedir una sala, y después el de interior te dice, ¿cómo hago para ir tantos días? Y hoy nos dimos cuenta que eso con cualquier plataforma se puede hacer igual de bien. Seguro que hay alguna parte que es presencial y hay que estar, pero la mayoría se puede hacer con cualquier plataforma de una manera virtual y mucho más sencilla. Los contenidos que vas cargando quedan ahí para que alguien los utilice después. Así que creo que en eso eso me parece que es un avance. También tenemos mucha más participación en las reuniones porque es mucho más fácil. Es más fácil coordinarlas, en definitiva. Hay un exceso, ¿no? Vamos a pasar después a un exceso de reuniones que cualquier cosa que haces es por qué no hicimos una reunión para discutirlo, y bueno, hay cosas que si no nos pasamos hablando de todo. Pero creo que es una ventaja. Ya nos vamos a acomodar. A veces terminan derivando en reuniones de consorcio casi, que haces una, 2 por semana, 3, vamos a discutir, es más, vamos a discutir a qué hora nos vamos a reunir, hagamos una reunión para eso también. Para discutir eso. A veces pasa también que uno se pasa más allá de que, lo decías vos recién, Walter, a uno también le gusta el tema de la reunión, de estar personalmente, decir, bueno, no tomamos un café, hablamos de diferentes cuestiones que a veces cara a cara se pueden resolver de otra manera y no tanto virtualmente. Pero la virtualidad te acerca. Sí, es costumbre, nos fuimos acostumbrando, creo, qué sé yo. Mi viejo tiene 80 y tantos años y ya se hace sus propias reuniones con los amigos. Eso era impensable. O sea, ni loco iba a hablar con un amigo él ni por WhatsApp. Creo que nos fuimos todos acostumbrando a eso, y ahí sí hay una nueva normalidad, que es así. Estamos aprovechando algo que ya estaba, pero que no nos resultaba normal. Yo, quizás porque por el trabajo viajaba mucho y demás, estaba más acostumbrado a hablar con la familia o con la oficina y demás, pero hoy creo que es algo que todo el mundo acepta y funciona bien. Walter, ¿cómo estamos a nivel de deportistas? Tanto en esquí náutico como en wakeboard. Bueno, tenemos una camada muy buena, que mi idea es que está ahí en parte gracias al plan de futuro, no quiero decir, equivocarme con el nombre, pero hubo un plan de Lenar que era Jóvenes Promesas, me parece, hace como, tengo que hacer cuentas, pero casi 5, 6 años, 7 años, perdón si me equivoco en lo que digo, que en un momento nos permitió, particularmente en wakeboard, nos dijeron de la federación, miren, está este plan, ¿quién tiene que va más o menos bien? Y ahí enganchamos a un grupo de chicos que tenían una beca que no me acuerdo cuánto era por mes. No
no llenabas un tanque de nafta de una lancha ni loco con la beca, pero hizo que los padres hagan un clic y que digan, por ahí mi hijo es bueno en esto y le puedo dar una manito para que se dedique. Y eso hizo que tengamos hoy, una medalla de oro y una de plata en wakeboard y una de bronce en los Panamericanos, ¿no? Que es la competencia más alta que tenemos a nivel olímpico. Esas 3 medallas vienen de ese plan de jóvenes promesas que a muchos les hizo hacer un clic, y a los padres les hizo la idea de decir, bueno, quizás mi hijo que se quería dedicar a esto, se puede dedicar a esto. Y lo vieron con un poco más de buenos ojos, y también los empezaron a apoyar. En el caso de wakeboard fue muy importante cuando nos enteramos que estaba la posibilidad de estudiar a distancia por CEADEA, porque es un deporte donde es importante empezar a tener un roce si querés ir al máximo nivel mundial, ¿no? Tenés que empezar a tener un roce de competencia ya a los 14, 15 años. Y la posibilidad de la escuela a distancia del CEADEA, que nos enteramos por el ENARD en esa época que se podía hacer, también permitió, creo que de las 2 mejores wakeboarders mujeres y de los 2 hombres, que son 4, 3 de ellos estudiaron en CEADEA. Eso les permitió desde los 14, 15 años empezar a viajar y hacer doble temporada. Y sí, hay muy buen nivel. Hoy tenemos en la categoría Open chicos jóvenes con muy buen nivel, tanto en esquí como en wakeboard. Tenemos un gap ahí con los más chiquitos. Después de eso hay un hueco que tenemos que ver la forma de rellenar, porque nos va a pasar algo que nos pasó antes de esta camada, que es también quedarnos sin atletas o con atletas demasiado viejos para que los veníamos manteniendo a la fuerza para seguir teniendo medallas, pero que ya estaban, que ya habían decidido retirarse, y que a las fuerzas los seguíamos manteniendo obligados para que sigan compitiendo. Hoy los tenemos jóvenes, pero tenemos que trabajar en que de atrás venga una camada similar. Bien. Walter, te hago la última para cerrar, que tiene que ver con estos más de 160 días de aislamiento social preventivo y obligatorio, que nos demostraron un par de cosas. La primera era que no estábamos tan apurados tampoco, que podíamos haber usado un poquito mejor el tiempo, y el hecho de estar entre 4 paredes durante mucho tiempo nos permitió a algunos descubrir nuevos talentos, y a otros intensificar alguno que ya teníamos. Te doy ejemplos, ya hay uno que se echó para atrás, que es el conductor, el señor Nacho Genovar. El hombre se le dio por el lado culinario. Hace roscas, unas roscas increíbles, generalmente los fines de semana podemos disfrutar de ellas, y obviamente toda la audiencia menuda que el hombre recibe. Por otro lado, el señor Santiago Caruso, así seriecito como lo ves, le entró por el lado del zumba. El hombre es nuestro Shakiro, nuestro cintura de oro, el hombre que quiebra la cintura, es nuestro Messi, un hombre que quiebra la cintura al ritmo del zumba. En el caso propio, hice un baño. Vos abrís una canilla e increíblemente sale agua de ahí. Las cosas funcionan, el inodoro está para lo que sirve, todo lo demás funciona, de la bañadera también sale agua, apretás una llavecita y prende la luz, no sale agua de ahí tampoco. En el caso tuyo en particular, descubriste un nuevo talento, intensificaste uno que ya tenías. Y mirá, hay varias cosas. Empecé a hacer un montón de cosas en casa que había dejado de hacer. Empecé a hacer cosas de mecánica y demás que hace mucho no me metía. En parte por el trabajo y por la federación y por tener el cable en Zárate y demás. Había dejado de hacer cosas de mantenimiento, de pintura, cambiamos un techo en casa y demás, de estar encerrado y no poder traer a nadie que lo haga, y decir, bueno, me pongo y si conseguimos las maderas hacemos el techo. Pero uno de los que más me divierte es que un amigo, mi vecino, se hizo una palestra en un árbol, y yo, antes de todo esto me había dedicado algún tiempo
a la escalada, lo dejé de hacer porque tuve un ataque de vértigo a los 20 y algo. Y ahora, 20 años después, 20 y algo de años después, volví a desempolvar las cosas y así que me di cuenta que me curé del vértigo y que puedo volver a escalar. Así que vamos a ver, por ahí cambio de federaciones. Empezás a trepar directamente, por ese lado. Bien, bien distinto a lo que estaba haciendo, pero sí, creo que eso es lo que más Creo que si no hubiese estado el aislamiento, no lo hubiese hecho de ninguna manera porque hubiese estado metido con el tema del cable y demás, no le hubiese dado tiempo, o sea, lo hubiese felicitado por lo que había armado, pero nunca lo hubiese usado. Bueno, en un año entonces entrevistamos a Walter el escalador. Exactamente, no. Esperemos. Walter, gracias. El bichito me parece que sí. Le voy a dedicar el tiempo que se merece. Muy bien. Walter, gracias por la nota, la verdad que la hemos pasado muy bien, hemos conocido un poco esta federación, el trabajo que venís haciendo, éxitos para lo que viene y aquí estaremos para difundir lo que sea necesario. Gracias. Bueno, gracias Nacho, y los que aprovecho para cuando terminemos con la pandemia y demás, o cuando se puede ir a los cables, el nombre un poco asusta. Uno lo ve a Dicky del Solar diciendo wakeboard y piensa que es algo para Dicky y sus amigos, pero es muy fácil ir al cable, hay cables por todos lados, de Hudson a Campana y entre medio, está lleno de cables en la zona de Buenos Aires, en el interior, no es algo imposible, no es algo caro, está la modalidad wastegate que se hace con zapatillas en una tabla de madera, y es bastante más fácil para tener el equipamiento, así que no le tengan miedo cuando escuchen que alguien lo va a hacer o que hay un lugar donde se hace, se puede practicar, pregunten porque no es algo imposible, está muy a la mano. Perfecto, ahí estaremos también para practicarlo, porque no lo veo muy bien Ariel para eso, así que vamos a ver qué pasa. Yo me he animado a cada cosa, así que a esta altura del partido. Ya estamos, ¿no? Walter, un abrazo grande, gracias. Gracias, chao. Hasta luego. Walter Ditch ha pasado por aquí, presidente de la Federación Argentina de Esquí Náutico y Wakeboard, nos ha contado un poco cómo viene laburando, la verdad que linda nota hemos tenido, de esas que se disfrutan, de esas que sirven para conocer un poco más y que celebramos aquí en ADN Deportivo. Momento de irnos a la pausa y ya seguimos. A la vuelta se nos viene nuestro compañero Rodrigo Dascal con un invitado de lujo. Nos vamos a viajar otra vez. Creo que nos vamos para el lado de Norteamérica, pero vamos a ver, no vamos a adelantar nada. Sí, Caruso. ¿Pasaporte al día? Tengo pasaporte al día. ¿Tiene pasaporte al día? Porque con Dascal te digo. Sí, con Dascal viajamos. Carga de sello. Pausa cortita y ya seguimos.